8 en punto. Vamos a comenzar. Pues, primero que todo, para dejar una primera pregunta por ahí, ¿qué les pasa cuando escuchan cómo construir $1.000.000? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué se les viene a la mente? Es interesante saber qué pasa por sus mentes porque tengo ahí ciertas percepciones que quiero corroborarlas. ¿Ya? Pero bueno, en general yo creo que cuando hablamos de una cifra importante de dinero, en este caso $1.000.000, para más de alguno puede sonar como algo irreal, como algo lejano, como algo poco probable. Y eso precisamente pasa porque tenemos muchas limitantes. Entonces, esas limitantes, esas conversaciones familiares, ciertos comentarios cuando uno es más pequeño. La verdad que hay muchas cosas que juegan un rol al momento de pensar en construir un patrimonio y en lograr esta libertad financiera, que precisamente este número del $1.000.000 no es antojadizo, sino que tiene una razón de ser que es precisamente la posibilidad de poder lograr esta libertad financiera. Entonces, algunos me dicen acá construir tranquilidad. Esmeralda es bastante ambiciosa, así que quiere $1.000.000.000. Muy bien. Así que la verdad que lo que queremos transmitirle en este webinar, que creo puede ser el webinar más largo que tengamos hasta ahora, porque hay mucha información, voy a tratar de resumirla lo que más pueda, pero está enfocado en aterrizar ciertos conceptos que aparecen en varios libros de finanzas y precisamente, como siempre lo hemos dicho, una buena guía, un buen libro, un texto importante para hacernos pensar, poder planificar nuestro futuro y entender la importancia de las finanzas, es Padre Rico, Padre Pobre. Así que vamos a hablar de eso y precisamente este plan que les voy a proponer viene o nace de los conceptos que aparecen en los libros de Robert Kiyosaki. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de la importancia que tiene un plan financiero. Nosotros siempre reiteramos el hecho de que la gran diferencia para que una persona tenga una mejora financiera pasa por tener un plan. Muchas veces, como siempre digo, y por ahí lo he leído en algunos libros, uno planifica mejor unas vacaciones que su futuro financiero. Más bien uno va enfrentando problemas y situaciones de la vida eh, con ligado a las finanzas. Y la verdad que es todo lo contrario. Idealmente uno debería planificar su futuro financiero y en función de eso empezar a hacer ciertas acciones y, y, y seguir y dar ciertos pasos para conseguir ese fin último. Por lo tanto, es muy importante siempre tener este plan financiero y acá vamos a hablar de números y quiero transmitirles en este webinar precisamente esos números que hacen factible el conseguir este $1.000.000. De una manera más simple, más compleja, más realista, pero se puede. Estamos trabajando para eso. Obviamente, en esta búsqueda de la libertad financiera de este $1.000.000 es clave la rentabilidad y es clave también el tiempo. No podemos conseguir este objetivo de la noche a la mañana, pero por lo mismo hay que darle cierto tiempo. Lo más interesante de este plan que les voy a transmitir en los próximos minutos es que una de los factores o restricciones clave de construir un patrimonio es con cuánto partimos, con cuánto comenzamos. Es fácil si a una persona le heredan un par de propiedades y con ese par de propiedades comenzar a construir
un futuro financiero mejor. Se hace mucho más fácil, pero para alguien normal, alguien que estudió, que tiene su profesión, que, 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 que se ha hecho a partir del esfuerzo, una persona normal, eh, una de las grandes dificultades es cuál es el patrimonio inicial que requiere para construir ese futuro financiero mejor. Entonces, el punto de partida en este caso es algo bastante accesible, que son $1.000. Por lo tanto, eso ya es algo interesante de este plan que les voy a comentar. Y, por supuesto, para finalizar, ideas de negocio, ya que claramente el plan que les voy a transmitir va de la mano con ir estructurando los cimientos de lo que siempre hablamos, estos pasos para la libertad financiera, que requiere de inversiones financieras, inversión inmobiliaria, aumentar ingresos y que vaya de la mano con generación de negocios, que es algo muy importante para conseguir este objetivo. Así que espero les guste, espero les sea de ayuda y por supuesto me van haciendo las preguntas que estimen convenientes, los comentarios que quieran. Y nada, comenzamos. La verdad que es harta información, voy a tratar de condensarla lo que más pueda, pero la verdad que esto da para mucho, así que vamos allá adelante. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Este libro, Padre Rico, Padre Pobre, que espero lo hayan leído, si no, se los recomiendo que lo lean. Es un libro de fácil lectura, entretenido y con mensajes bien interesantes, que eso es lo que a mí particularmente más me llamó la atención. Por ejemplo, en lo que se refiere al dinero, Padre Pobre decía, juega a lo seguro, no tomes riesgos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? La mayoría. ¿Por qué? Porque venimos de familias de esfuerzo en muchos casos, una región latinoamericana que ha estado en vías de desarrollo hace un buen tiempo, con dificultades económicas en generaciones anteriores, y por lo tanto siempre el factor riesgo es un factor importante. De hecho, Jessica me dice qué es lo que busca eventualmente con conseguir un cierto patrimonio, construir tranquilidad. Finalmente lo que queremos es vivir bien, estar tranquilo y tener un buen pasar, pero no necesariamente como es la mentalidad más gringa, más norteamericana, en donde muchos jóvenes siempre han querido, empresas, personas, han querido emprender para construir un gran imperio en algunos casos. Nosotros somos más de esta mentalidad en lo que se refiere al dinero, juega lo seguro, no tomes riesgos. ¿Qué decía Padre Rico? Aprende a manejar el riesgo. ¿Cómo podemos manejar el riesgo? Con mayor conocimiento. Aprender de qué es lo que es el riesgo, cómo lo podemos controlar, dónde tenemos que invertir, cuáles son los instrumentos más seguros, menos seguros, cuáles son las rentabilidades posibles que podemos lograr. Hay un mundo de información en el ámbito de las finanzas y las inversiones, que es precisamente uno de los aspectos clave a la hora de construir un patrimonio. Por lo tanto, si queremos tener libertad financiera en el futuro, necesariamente tenemos que educarnos. Y para eso precisamente está esta instancia de estos webinars, de todas las cosas que vamos leyendo, todas las cosas que vamos alimentándonos nosotros como asesores y como quienes están en este camino, en este viaje. La idea es poder transmitirles toda esta información. Entonces, hay muchos mensajes que dice Padre Rico, Padre Pobre, que son disruptivos, que te sacan de tu estado normal, natural, y te hacen pensar. Pero el gran problema de Padre Rico, Padre Pobre de este libro es que no tiene un plan. Es que está hecho para la cultura anglosajona, para los gringos. Está pensado en la optimización de impuestos en Estados Unidos y por lo tanto carece de muchas cosas que puedan aterrizar todos estos conceptos, ¿ya? Por lo tanto, siempre cuando uno lee de repente estos libros eh, de autores de países desarrollados que tienen una cultura diferente a la nuestra, como que siempre falta algo. Y ese algo es toda esta información, todo este conocimiento, aterrizarlo en un plan concreto. Entonces, este libro es muy motivador, hay conceptos
muy audaces, muy innovadores, entretenidos, interesantes. Eh, y lo más importante en muchos de estos casos es que nos cambia la mente, ¿ya? De hecho, vamos a hablar en unos webinars más adelante en un libro muy bueno, que son Los secretos de la mente millonaria. Cómo cambiar, cómo eh, cambiar el chip, cómo resetear nuestra mente para de esa manera pensar mejor y estar más dispuesto, más abierto a construir un patrimonio, construir esta libertad financiera. Entonces, hay mucho de esto, de estos cambios en nuestra estructura de pensamiento en libros como Padre Rico, Padre Pobre. Pero, sin embargo, no tenemos un plan financiero concreto. Eso falta, ¿ya? Entonces, en esa búsqueda, en mis primeros años ligados a este mundo de las finanzas más terrenales, yo nací en el mundo de la inversión y de repente en el mundo de la inversión uno habla de muchos conceptos muy raros, que el high yield, que los retornos sobre la inversión, que los bonos, renta fija, acciones, eh, eh, el spread y mucha terminología rara, derivado financiero, muchas cosas raras, que a la gente en realidad no le interesa. A la gente lo que le interesa es, ok, yo tengo un capital, ¿cómo lo rentabilizo mejor? ¿Cuáles son los conceptos básicos para introducirme en la inversión? Y cuando me meto en todo ese mundo un poco más terrenal, conozco este libro, en esa búsqueda llegué a un programa que ese programa lo que hace es aterrizar estos conceptos de estos libros de Kiyosaki a la cultura latinoamericana, ¿ya? Es un programa en un documento en PDF que nosotros lo tenemos, si alguien lo necesita, se lo podemos dar, y en base a ese programa me inspiré en este webinar, que es cómo construir este $1.000.000, que en muchos casos a los clientes nosotros se lo mencionamos. Entonces, si tú hoy día piensas que el futuro financiero va a depender de tu jubilación, bien sabemos que vamos por mal camino. En Chile las pensiones en un escenario razonable, entendiendo todo el contexto que hay detrás del sistema de pensión en Chile, una persona podría optar a un sueldo, un salario, pensión, que sea aproximadamente un 50% de los ingresos finales de la etapa laboral de una persona. Por lo tanto, claramente si uno piensa que debe llegar a jubilarse y con eso descansar y vivir de esa pensión, estamos mal. Y por eso es importante educarse, por eso es importante asesorarse, por eso es importante tener un plan, ¿ya? Que ahí está el gran problema de la discusión hoy día en Chile y en el mundo. La gente quiere un sistema de pensiones mejor, pero ¿de dónde sacamos la plata? La plata no alcanza en cualquier sistema. Por lo tanto, tenemos que aprender a convivir con una vejez que cada vez va a ser más larga, cada vez vamos a llegar a la vejez de mejor manera, con mejor salud, con más herramientas para tener una buena salud en esos últimos años de nuestra vida y por lo tanto tenemos que probablemente postergar más nuestro trabajo y postergar nuestra jubilación y complementar ingresos también. Por lo tanto, ese es un tema que ya hemos hablado en otras oportunidades, vamos a seguir hablando del tema de las pensiones en Chile, pero que sabemos que tenemos que complementar nuestras finanzas más allá de la jubilación que podamos llegar a recibir. Y por otro lado, hay muchos que hoy en día les ha ido muy bien en el mundo inmobiliario. Hemos hablado mucho de la inversión en propiedades, pero comprar departamentos no es la panacea. Al comprar departamentos podemos construir un buen patrimonio, un buen capital, pero no necesariamente vamos a conseguir la libertad financiera. Eh, Además tiene muchas problemáticas la inversión en propiedades, que son algunas de las desventajas que hemos conversado en otro webinar también. La vacancia, los arreglos, vecindades complejas, administración del edificio, muchas cosas que de repente uno no sabe con lo que se encuentra en el tiempo. Por eso también hay que planificar bien la inversión inmobiliaria. Vamos a hablar de eso en el futuro. Hemos hablado de cómo hacernos inversionistas inmobiliarios, pero probablemente en el futuro hablemos de cómo administrar una cartera de 5 departamentos, de 10 departamentos, que es algo importante también a saber. Entonces, ¿por qué hablamos de $1.000.000? ¿Por qué aterrizamos este plan en un número, en una cifra del $1.000.000?
Porque a raíz de muchos libros se establece que $1.000.000 a una tasa de retorno bastante probable de conseguir de un 6% anual, con ese $1.000.000 al 6% anual nos da un retorno mensual de aproximadamente $5.000. Y hay muchos estudios que indican que la tranquilidad financiera se consigue en torno a un número de esa magnitud, en torno a $5.000, ¿ya? Es un número con el cual una persona, una familia puede vivir, ¿ya? En diferentes partes del mundo. Por lo tanto, obviamente nos va a rendir mucho más $5.000 en Chile y nos va a rendir mucho más $5.000 en Ecuador o en México o en Costa Rica que $5.000 en Finlandia o en Singapur, ¿ya? Obviamente que ese también es un aspecto importante de, de, de la libertad financiera, de cómo podemos utilizar esos recursos en el lugar en donde vivimos, ¿ya? Entonces, por eso el $1.000.000, porque es factible invertir ese dinero y a una tasa bastante razonable, bastante fácil de conseguir, entre comillas. eh, Podría uno optar a esa libertad financiera sin tener que trabajar, sin tener que depender de nuestro tiempo para conseguir ingresos, ¿ya? Que eso es la libertad. Y otro aspecto importante también de la libertad financiera es que la conseguimos a partir del flujo. Lo que nosotros tenemos que buscar es flujo, flujo, flujo. Por lo tanto, podemos conseguir esos 5.000 con $1.000.000, como podemos conseguir esos 5.000 con $100.000. Va a depender. Y va a depender de cuán rentable sea el negocio en el que estemos invirtiendo o el instrumento financiero en el cual tengamos nuestro dinero. Por lo tanto, hay una mezcla importante entre el capital y la tasa de retorno. Esos dos conceptos son claves a la hora de conseguir esta libertad financiera. Por lo tanto, siempre hay que poner como prioridad el conseguir flujos en el tiempo, ¿ya? Y por eso, llevándolo al tema inmobiliario, que es más fácil de comprender, cuando alguien en Chile compra un departamento para inversión en una comuna como Vitacura, Las Condes o Providencia, muy probablemente esa propiedad no logre generar flujo de efectivo mensual, porque el arriendo generalmente es más bajo que el dividendo que tenemos que pagar por esa propiedad. Y eso es un mal negocio. Por eso hay que privilegiar inversiones inmobiliarias que nos dejen flujo de efectivo para el bolsillo, por mínimo que sea, ¿ya? Por lo tanto, el foco tiene que estar siempre en el flujo. ¿Dónde pongo yo el dinero? Que me dé un flujo mensual, lo más estable y lo más elevado posible, ¿ya? Bien, sigamos. Entonces, ¿cómo llegamos a conseguir este $1.000.000? El autor de este programa que les comentaba recién se hace esa pregunta. Y la primera respuesta que encuentra es: $10.000 una persona puede haber ahorrado, pongo esos $10.000, los invierto y a una tasa del 20% yo consigo en 26 años el $1.000.000. Con la importancia del interés compuesto. El interés compuesto es que los intereses que me genera la inversión los reinvierto y se va generando una bola de nieve que va creciendo exponencialmente. Entonces, a medida que más aumenta esa bola de nieve y con los mismos retornos se va incrementando de manera más rápida. Entonces, $10.000, ¿es factible tenerlos? Sí, no es algo imposible. ¿26 años es mucho tiempo? No, la verdad que una persona que se ponga esta meta a los 30 años, a los 56 años, podría conseguir la libertad financiera, este $1.000.000. Pero ¿dónde está el problema? En el 20%. Es muy difícil conseguir un 20% de rentabilidad anual de manera constante en el tiempo, ¿ya? Si alguien lo consiguió, me avisa y yo lo contrato como asesor, porque sería una muy buena noticia. Entonces ahí está el problema, en la rentabilidad.
Entonces yo hice otro cálculo. Esto fue lo que hizo el autor. Ahora yo hice otro cálculo. He hecho varios cálculos. He hecho cálculos asociados a la inversión inmobiliaria. Le hice un cálculo a mi hijo como regalo de cumpleaños a sus 18 años. Le regalé un departamento. Sí, un departamento, pero en el papel. Le imprimí una hoja en donde había un cálculo en Excel y le dije, te voy a pasar todos los meses una cantidad de plata, tú inviértela y al cabo de cierta edad tú vas a tener tu departamento. Entonces he hecho varios ejercicios respecto a conseguir ciertos objetivos financieros. Y, y preparando esta presentación hice el cálculo de cómo conseguir este $1.000.000 con la tasa de retorno histórica que entregan las acciones en el mundo, particularmente en Estados Unidos. Las acciones norteamericanas históricamente entregan un retorno anualizado del 9%. Entonces, pensemos invertir $1.000.000 al inicio y, muy importante, ir ahorrando todos los meses. Ir ahorrando al inicio $100.000 mensuales que se van incrementando en el tiempo hasta llegar a $400.000 mensuales. Es harto ahorro, ¿ya? No cualquiera tiene $400.000 para ahorrar mensualmente. Estamos hablando de todas formas de un profesional con ingresos elevados, con una carrera ascendente, pero son varias condiciones que no son fáciles de conseguir. Y en este ejercicio, con $1.000.000 inicial, $100.000 que se van incrementando paulatinamente en el tiempo, ese ahorro, hasta llegar a $400.000 a una tasa de retorno del 9%, en 34 años llegamos a conseguir este $1.000.000. Entonces, acá hay dos complejidades. Una es que igual hay que ahorrar harta plata mensual, y la otra complejidad es que son 34 años. Si partimos a los 30 años, a los 64 vamos a lograr el $1.000.000. No es malo, no es malo para nada. Cualquiera puede seguir este plan, está perfecto. Pero lo que queremos es, ojalá, disminuir la cantidad de años. ¿Ya? Bien, entonces, acá está la tabla que hice, de hecho, ahí está todo el cálculo, después cualquiera lo puede solicitar. Eh, Al inicio son $100.000 mensuales, aumenta, esto partiendo a los 24 años, a los 24 años un joven que está saliendo de la universidad, idealmente ahorrando $100.000 de su sueldo, aumentando fuertemente el ahorro en los primeros años, mientras no tenga hijos, mientras probablemente hoy día siga viviendo con sus papás, y llegamos hasta el año 34, a los 34 años, al año 10, año 11, en donde ahorre $400.000 mensuales y eso lo mantenga a futuro. Con todo este ejercicio, a los 59, a los 57 años, habiendo partido a los 24, se consigue este $1.000.000, ¿ya? Entonces, ¿se puede? Sí, pero no es para todos, no es fácil. Y hay que ser bastante disciplinado y cerrar los ojos cuando el mercado cae, no ponerse tan feliz cuando el mercado sube, porque las acciones son variables y uno lo pasa muy bien y lo pasa muy mal también. Entonces, hay todo un tema que hay que manejar, pero es un plan factible, es un plan que se puede conseguir. Ahora, otra manera de ver el tema de la riqueza personal lo extraje de un libro también recomendable, un estudio hecho en los años 90 por sus autores, que se llama en español El millonario de la puerta de al lado. Eh, y en este estudio analizan a todas las personas ricas en Estados Unidos, hacen un barrido de muchos, un estudio bien extenso, bien interesante, para comprender cómo se comportan, qué es lo que han hecho, eh, eh, cómo funcionan en sus familias, qué activos tienen, qué autos se compran, toda la manera como viven los norteamericanos. Y muy recomendable el libro, sin duda, pero lo que me llama la atención y lo tomé en cuenta para esta presentación es que los autores hacen un cálculo para saber cómo tú estás financieramente en esta construcción de patrimonio en diferentes etapas de la vida. Y para eso ellos hacen un cálculo. Y ese cálculo es tu edad por tu ingreso anual y eso dividido por 10. En el caso de una persona que tenga 30 años, un ingreso de $1.500.000 mensual,
Es decir, 30 años por 18 millones, y eso dividido por 10 nos da 54 millones de pesos. Una persona a los 30 años que gane 1,5 millones de pesos mensual debería tener un patrimonio de 54 millones de pesos. Si se cumple eso, estás en un nivel promedio, un nivel normal. Si tú tienes un capital 2 veces o más que ese índice, es decir, más de 100 millones de pesos, eres exitoso, eres millonario, vas por muy buen camino. Pero si tienes menos de ese capital, acá dice que es un fracaso, siempre es una palabra media fuerte. Pero es una buena medida para saber cómo uno va. Si a los 40 años ganamos 3 millones de pesos mensuales, en el año 36 millones, debiéramos tener a los 40 años 144 millones de patrimonio. ¿A qué, cómo denominamos el patrimonio? El patrimonio es todos los activos que tenemos menos los pasivos. Es decir, si tenemos 2 departamentos con deuda, la diferencia entre lo que vale el activo, lo que valen los departamentos versus lo que le debemos al banco, ese es el patrimonio. ¿Ya? Bien interesante, es una buena medida para saber cómo vamos, ¿ya? Es una aproximación, estamos hablando de todo más o menos para ver cómo vamos y cómo conseguimos esta libertad financiera en el tiempo, ¿ya? Así que una buena ayudita para saber cómo vamos. Espero cuando hagan los cálculos salga bien, no nos deprimamos, pero si sale mal, no importa. Están junto a Rubix para que lo ayudemos y podamos conseguir estos objetivos. Bien, pasamos a otro punto, la mezcla perfecta, rentabilidad-tiempo. ¿Qué mejor ejemplo que los fondos de pensiones? Los fondos de pensión han tenido una rentabilidad real, promedio histórica, fondo C, desde los años 80, del 8,43% anual real. Es decir, a eso le agregamos la inflación y llegamos a una rentabilidad nominal del 11-12%. ¿Ya? Es una muy buena rentabilidad lo que han entregado los fondos de pensiones y por esa razón es que abajo en lo que ven ustedes ahí en ese gráfico aparece que las personas han acumulado del total de lo que están los fondos, han acumulado ahorros efectivos por un 28% y la rentabilidad es el 72% de estos fondos. ¿Ya? Por lo tanto, ahí está la demostración clara, objetiva, de la rentabilidad que han generado los fondos de pensiones para los chilenos. Y eso es lo que uno logra al cabo de 40 años, en donde uno va ahorrando mensualmente, que es el mismo ejercicio que yo hice antes, que lo pueden ver después cuando quieran. Uno va ahorrando una cantidad mensual, pero lo que le inyecta dinero a ese fondo acumulado es la rentabilidad, que esa rentabilidad acumulada y el interés compuesto va incrementando esa bola de nieve de manera exponencial, ¿ya? Así que eso es muy importante y por lo tanto acá está la gráfica precisamente de esa tabla que les mostré anteriormente. Partimos con 1 millón de pesos, le vamos agregando dinero todos los meses y al cabo de 34 años, en el ejercicio a los 57 años de edad de una persona, puede llegar a construir ese $1.000.000. Por lo tanto, esa es la manera de calcular esto de forma muy simple, con el interés compuesto, lo exponencial que puede llegar a convertirse esta acumulación de dinero. Bien, y ahora vamos a la parte central, a la parte relevante de este webinar, que es cómo construimos este $1.000.000, cuál es la receta, qué es lo que hay que hacer. Bien, en este programa que les comentaba anteriormente, se dice lo siguiente. ¿Puede una persona con aptitudes normales acumular un capital suficiente durante su vida que le permita obtener ingresos pasivos suficientes para vivir tranquila? ¿En cuánto tiempo puede hacerse? ¿Y cómo? Lo más importante. Bueno, el punto de partida de esto son $1.000. Por lo tanto, es muy factible que cualquier persona normal pueda comenzar un negocio con $1.000. Ustedes me pueden decir, oye, pero qué poco. Muchos nos han dicho, oye, pero ¿por qué tan poco? Ya vamos a ver. Hay algo muy importante en comenzar con esos $1.000. Es clave comenzar con esos $1.000, no con más.
Y vamos a ver por qué. Entonces, para conseguir este $1.000.000, para conseguir este plan, ¿qué necesitamos? Capital, un capital inicial, ya sabemos, $1.000. Muy importante, que sea factible, o sea, tiene que tenga pies y cabeza, que sea algo real, que sea algo factible, posible, que uno diga, no, pero es que no, ni siquiera lo voy a intentar porque es tan difícil, no, no que uno diga en las mañanas, oye, voy a luchar por esto porque en realidad se puede, es realista. Eh, lo siguiente es que exista planificación, o sea, que haya un plan, que esté algo elaborado, construido, con el paso A, B, C, D, Z, y vamos siguiendo ese plan para de esa manera poder conseguir este objetivo. ¿Ya? Por lo tanto, la planificación es clave y es parte de lo que estamos transmitiendo ahora. Otro aspecto relevante es el plazo, que sea un plazo también no tan extenso, porque si es un plan de 50 años, bueno, la verdad que ¿para qué? Ni siquiera lo intento porque en 50 años más no sé si estaré vivo. Entonces tiene que ser un plazo razonable para que también sea motivante el desarrollar este plan. Y la complejidad que no sea tan alta, que sea asociado a la factibilidad, que sea posible de realizar, que no sea tan difícil de comprender. Por lo tanto, tienen que cumplir todos estos requisitos y en eso está basado precisamente este plan. Entonces, Cristóbal ya no puede más, parece. Cristóbal está en este minuto queriendo que le dé la receta ya muy rápido. Eh, Me pregunta si es en un fondo indexado. Y no, no es en un fondo indexado. Vamos a ver. Entonces, punto de partida, lo dijimos, $1.000. Y se deben cumplir tres reglas que son incuestionables. La primera regla es, este capital inicial lo vamos a separar y se deja para esta construcción del $1.000.000. No se toca nunca más. Hay que respetar los ciclos y metas. Eso es clave, ya lo vamos a ver. Se tienen que cumplir estos ciclos y se tiene que cumplir cada una de las metas que se estableció. Pero lo más importante es el punto 3, que está relacionado a los $1.000. He visto fracasar a muchas personas en diferentes negocios. ¿Por qué? Porque no tenían los conocimientos, la experiencia y las capacidades para poder hacer un negocio de $10.000, $20.000. Yo me he equivocado en muchas ocasiones porque he hecho negocios que no debería haber hecho. Y no pasa nada, se aprende. Eh, pero lo importante de comenzar con $1.000 es para que en el proceso nos eduquemos de una manera gradual y constante en habilidades y conocimientos que se requieren para los negocios, las finanzas y las inversiones. Les pongo el siguiente ejemplo, tan simple. ¿Cuántos de ustedes han hecho una iniciación de actividades para un pequeño emprendimiento? Probablemente hoy día hay muchas más personas, antes eran pocas, pero el solo hecho de hacer iniciación de actividades, crear una empresa, contratar una persona, echar a una persona, pagar las imposiciones, pagar los impuestos mensuales, anuales, contratar un contador, relacionarse con un contador. La verdad que es un mundo. Sacar una patente, Dios mío. Uf, qué parto. Hay muchas cosas que requieren de experiencia, requieren de eh, cierta resiliencia, ciertas ganas, que ninguna persona que esté al frente de un mesón en una entidad pública y que no nos quiera ayudar en nada nos pueda deprimir. Esas cosas son muy importantes y solamente se aprende viviéndolas. Y por lo tanto, por eso es tan importante el aprender en el desarrollo de los negocios, ¿ya?
La multa de una patente, claro, por supuesto. O sea, hay tanta cosa que está metida en el mundo de los negocios. Entonces, bueno, llegamos a esta tabla maravillosa. Esta es la tabla que es la receta. ¿Ya? Muy simple. Con esta tabla ya estamos. Y Cristóbal, que estaba un poco ansioso, se puede retirar. A ver, se trata este plan de 28 ciclos que en el peor de los casos, cada ciclo dura un año. O sea, en 28 años podríamos conseguir este objetivo. Hay muchos ciclos que se pueden hacer en periodos mucho más reducidos. Ahora un cliente precisamente, estamos trabajando en su plan, en su emprendimiento, y se sorprendió cuando le dije, parte con $1.000, parte con 700.000 pesos. Ah, mira, qué poco. Nosotros pensábamos invertir más. No, parte con eso. Y en una primera etapa, cuando invertiste los 700.000 pesos, el primer ciclo, ¿qué dice? Tienes que invertir $1.000 y conseguir una meta de un 50% de rentabilidad. Es decir, los 1.000 tienes que convertirlo en 1.500. Muy simple, chicos. Invierte 1.000 pesos en comprar huevos, palta y miel. Compras todos estos productos, se los vendes a tus familiares y en 3 meses probablemente hayas conseguido tu rentabilidad del 50%. Ah, pero ¿de qué me estás hablando, Sergio? Si hago eso es trabajo que yo estoy haciendo, estamos hablando de libertad financiera. Sí, pero estamos hablando de negocios. ¿Para qué? Para llegar a un punto final en donde solamente seamos inversionistas. En una primera etapa hay que meter los pies al barro y hay que salir y probablemente comprar algo, venderlo y obtener una ganancia. ¿Quién no puede, comprando y vendiendo un producto, ganarse un 50% de rentabilidad sobre 700.000 pesos en 3, 4, 5 meses? Cualquiera, no es difícil. ¿Y ahí qué estamos desarrollando? Una primera habilidad. ¿Cuál es la principal habilidad que tenemos que tener para construir la libertad financiera en el tiempo? ¿Y cuál es la habilidad que en todos los colegios deberían enseñar? Aprender a vender. Aprender a vender. Aprender a vender. Nosotros todo el día estamos vendiendo. Estamos vendiendo una idea, estamos vendiendo un producto, estamos vendiendo un servicio, nos estamos vendiendo nosotros como profesionales. Todo el día estamos vendiendo. ¿Ya? Por lo tanto, es clave la venta. Y lo primero que tenemos que hacer en este mundo del emprendimiento, de generar negocios, es vender. Entonces, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, que tenemos que conseguir rentabilidades del 50, el 40, el 35%, probablemente sea la compra y venta de algo. ¿Para qué? Para empezar a establecer un cierto sistema. Que después ojalá ya no vendas tú, sino que tengas dos vendedores contratados que te vendan un producto. Después pasamos desde el aprendizaje a negocios pequeños, en donde probablemente estemos contratando gente. Después pasamos a negocios medios. Ya estamos hablando en el ciclo 10 de que tenemos que invertir 10.000, 11.000 dólares. Ya estamos hablando ahí recién de 7, 8 millones de pesos. ¿Y cuánto tenemos que lograr en ese ciclo? Un 20% de rentabilidad. No es tan difícil tampoco. Y así las rentabilidades van cambiando y si se dan cuenta, hacia el final, o más bien en la medianía de tabla, estamos hablando de rentabilidades muy factibles entre el 20 y 25% relacionado a negocios. ¿Ya? No es fácil conseguir estas rentabilidades, pero con la experiencia uno le van llegando oportunidades y uno las puede ir tomando. Insisto, la idea es que en la mayoría de estos casos los ciclos no duren más allá de un año, idealmente duren menos, eh, pero es relativo. Y hacia el final vamos a ver el tema de las inversiones. ¿Cómo yo puedo conseguir en un año una rentabilidad de un 25%? O en un año y medio una rentabilidad de un 30%. ¿Qué proyecto, qué inversión me da un 30% de rentabilidad? Bueno, nosotros le hemos comentado a muchos clientes de proyectos de inversión en desarrollo inmobiliario, básicamente meternos a un fondo de inversión que compra un terreno, construye casas, departamentos, las vende, se cierra el fondo y nosotros tuvimos una rentabilidad de un 40% en 3 años. Claro, es un ciclo más largo, sí, pero se consigue una rentabilidad de esa magnitud, es posible. Y eso es una inversión. ¿Qué tuviste que hacer tú ahí?
elegir bien. Pero no tuviste que estar construyendo, no tuviste que contratar a los maestros, no tuviste que hacer nada más, invertiste. Entonces, esa es la idea. Y, por supuesto, nosotros en Rubix, uno de nuestros trabajos más importantes es estar buscando ideas de inversión y que en el tiempo se las podamos ir compartiendo, ¿ya? Estamos en ese proceso, estamos tratando de buscar nuevas maneras de generar rentabilidad. Simple, complejo, factible, ¿ya? La verdad que es factible, se puede y la idea es precisamente lanzarse. Entonces, la primera etapa es de aprendizaje y puede ser un aprendizaje en negocios como también puede ser un aprendizaje en inversiones. Cuando me hablaba Cristóbal de un fondo indexado, probablemente la rentabilidad del 50% es imposible, pero paralelamente, además de estar creando un negocio de compra y venta de paltas, podemos estar educándonos para que cuando lleguemos al ciclo 24-25 y tengamos que invertir nuestro dinero, sepamos leer un balance, sepamos leer un fact sheet, sepamos leer la terminología de inversiones y podamos invertir con mayor conocimiento y tranquilidad, ¿ya? Esa es la idea de este proceso, que vamos aprendiendo en el tiempo, ¿ya? Ignacio me hace una muy buena pregunta. Si termino antes un ciclo, ¿puedo empezar el siguiente y así demorarme menos en llegar a la meta final? Exactamente, esa es la idea. O sea, esto es perfectamente posible que te demores entre unos 20 años hasta unos 30-35 años. Y alguien me puede decir, no, pero es que 35 años es mucho. Ya, pero $1 millón. ¿Pensaba en tener $1 millón hace una hora atrás? Sí, pero ¿estás convencido de lograrlo? Probablemente no. Entonces, ahí está la importancia de tener un plan que sea realizable, que sea factible, ¿ya? Bien, entonces, ideas de negocio. Y la verdad que pensé que me iba a demorar más, pero vamos bien. Eh, en Chile, en los últimos años, ha habido mucho apoyo para el emprendimiento. Rubix nace a partir de fondos que se gana en Corfo para lanzarse en este proyecto. Capital Semilla, Startup Chile, eh, siempre se me olvida el Cercotec, pero siempre se me olvida el nombre del típico fondo más pequeñito. Eh, y bueno, Silicon Valley es la cuna, la meca de, de la innovación y del emprendimiento a nivel global, pero Chile está catalogado entre los 10 fácil, incluso 5 países que está a la vanguardia en emprendimiento. Y particularmente Startup Chile ha sido uno de los sellos que ha permitido a Chile crecer en cuanto a emprendimiento. Entonces hay harto apoyo, por lo tanto, si alguien no tiene las lucas, no tiene el dinero, puede pedir apoyo. Sí, acá lo importante es la idea. Ahora, insisto, probablemente partan eh, con $1.000 y hagan esto que les estoy comentando. En las etapas más avanzadas pueden ir a levantar capital a estas instituciones para que se hagan una idea. Capital Semilla creo que entrega 20 millones de pesos y no tienes que devolverlo. Solo tienes que tener una buena idea para adjudicarte ese dinero y poder darle impulso a tu negocio. Por lo tanto, es algo que es factible. Y muy importante, este negocio que ustedes puedan comenzar a crear no tiene que ser el negocio que les va a permitir vivir, es algo complementario, es algo que adicional a su trabajo lo van a hacer los fines de semana, en las tardes, es algo complementario, porque claramente si van a vivir de un negocio, la inversión tiene que ser mucho mayor, el riesgo es excesivamente mayor porque se tienen que pagar un sueldo. No se lo recomiendo. Por eso es importante equivocarse y lanzarse en el mundo del emprendimiento de una forma paralela al trabajo formal que podamos llegar a tener. Entonces, ¿cuáles son las claves de una idea de negocio? Identificar nuestra pasión. ¿Por qué Rubix hoy día ya tiene 4 años? ¿Por qué hemos sorteado muchas dificultades y hemos podido sobrevivir? Que no es fácil, el mundo del emprendimiento es complejo. Ha sido porque
los socios somos apasionados por esto, nos encanta la educación financiera, nos encanta la asesoría financiera, tenemos una misión, una visión muy clara, creemos que se pueden hacer las cosas mucho mejor en el ámbito de la asesoría, de ser realmente un compañero, una ayuda para las personas todas que tienen que lidiar con productos financieros. Hay un mundo por hacer ahí y estamos absolutamente convencidos de eso. Y si no fuera por esa convicción, por esa pasión, por lo que nos gusta lo que hacemos, probablemente hubiésemos durado 6 meses, un año. Entonces es muy importante la pasión, que te pueda mantener a pesar de las dificultades. Otra cosa importante, diferenciarnos. ¿Qué activos tengo? ¿Qué sé? ¿Cuál es mi experiencia? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Para qué soy bueno? Por ahí nace todo. No, es que me ofrecieron un negocio súper bueno, que es de compra y venta de motos. Nunca me han gustado las motos. ¿Qué me voy a meter en un negocio de motos si no tengo idea de qué son las motos? A pesar de que sea una rentabilidad del 50%, si no lo sé, si no tengo experiencia, probablemente estoy destinado al fracaso desde el día uno, a no ser que me meta en ese negocio y luego me logre apasionar, me logre encantar. Pero es difícil lanzarse a un negocio en donde uno no tiene cierto feeling, cierta cercanía. Y por supuesto es muy importante encontrar un nicho de mercado, un mercado en crecimiento, ¿ya? ¿Cuáles son los mercados que están creciendo hoy en día? Uf, no sé. A ver, bueno, en los últimos años, por ejemplo, se dio un nicho de mercado muy importante en Chile, lo que ha sido la inversión inmobiliaria. Han salido muchos emprendimientos de diferentes tipos asociados a la inversión inmobiliaria. Ha sido un mercado en crecimiento. Probablemente muchos que se metieron en el en el negocio de la inversión inmobiliaria, le ha ido muy bien en los últimos años, siguiendo esta ola de buenas condiciones para adquirir una propiedad, particularmente las bajas tasas de interés. Entonces, eso ha sido un nicho interesante en donde muchas personas le ha ido bien en el último tiempo. Y probablemente le siga yendo bien porque es un mercado que todavía le falta mucho por crecer. Es solamente un ejemplo, ¿ya? Bien, y algunas ideas de negocio para aterrizar aún más lo que les acabo de comentar, cosas que a mí me han llamado la atención. Por ejemplo, hace un tiempo atrás fui a Santa Cruz con mi señora y Santa Cruz es una zona famosa, conocida por tener muchas viñas, una zona vitivinícola donde se produce mucho vino. Y esa zona, además de tener muchas vinas y de tomar muy buen vino, se ha potenciado precisamente por hacer tours asociados al vino. Una zona muy bonita, cercana relativamente a Santiago. eh, y por lo tanto uno que le gusta el vino quiere ir a esta zona a disfrutar los vinos, comprarse buenos vinos, ir a conocer las viñas, hacer un tour, eh, hacer catas de vino, etc. Pero la zona es bastante grande, ¿ya? Las distancias son largas, obviamente uno va en auto y si se va a tomar unas copas de vino, es difícil después devolverse al hotel por las distancias, al igual que hacer un tour durante el día. Entonces empezamos a buscar, estando allá, lamentablemente empezamos a buscar restaurantes y de repente nos encontramos con este restaurante que se llama Puralma. Y ese concepto me encantó, porque ¿qué es lo que hace este restaurante? Este restaurante es un restaurante que está en la casa de sus dueños preparan la cena, que es estándar para, no recuerdo, 5 parejas. Con la ventaja de que además de la cena está el maridaje acompañado, están todas las copas de vino que acompañan la cena. Y por lo tanto uno queda bastante feliz, bastante contento y con bastante grado alcohólico en el cuerpo. Y además, ¿qué es lo que entrega esta experiencia? Te entrega el taxi de vuelta. Entonces, tú te vas feliz, habiendo cenado, habiendo conocido gente, en un ambiente cálido y habiendo tomado buen vino, y feliz para la casa en un taxi. Entonces, la experiencia completa. Y esto, ¿por qué se lo traigo a colación? Lamentablemente no pudimos ir porque obviamente para tan pocas mesas había que reservar con mucha anticipación.
pero tiene muy buenas calificaciones en TripAdvisor y seguramente vamos a ir en el futuro a conocerlo. Pero a lo que voy es que algo tan simple como una casa con sus dueños apasionados por la comida, el vino, entrega una experiencia única a personas. Obviamente no es barato, pero es una experiencia muy atractiva. Entonces, a lo que voy, en la casa de unas personas pueden hacer un negocio, ¿ya? Eh, bien, esa es una alternativa. Otra alternativa que se ha propagado mucho en los últimos años, ha crecido bastante, son los influencers. Los influencers son las personas que sacándose fotos, grabando videos, empiezan a generar seguidores y a partir de los seguidores, una masa crítica amplia, empiezan a vender productos. Arriba, en lo que ven en Nueva York, mi viaje a Nueva York, eh, está Piero, un italiano que se va a Nueva York y empieza a mostrar la ciudad, empieza a mostrar el Empire State, empieza a mostrar la Estatua de la Libertad, un montón de cosas, y lo empiezan a seguir personas, empieza a generar una comunidad, le empiezan a preguntar cosas, y de esto hace un negocio enorme de turismo. ¿Qué es lo que hace él? Vende tours. Se dedica a pasarlo bien, comer como enfermo, y recorre la ciudad, lo pasa bien, conoce y muestra cosas tan simples como, por ejemplo, recorrer en Navidad toda una zona de Nueva York que la iluminan de una manera impresionante que parece árbol de Pascua. Todas esas cosas que son simples, y bueno, Nueva York da para mucho, él lo va mostrando, genera seguidores y sus seguidores después le compran los servicios de tour. Le ha ido increíble. Yo cuando fui a Nueva York, por supuesto, tomé un par de tours de él. Y la verdad es muy recomendable, muy buen servicio, muy buenos tours. Y es algo que lo hizo de la nada. ¿Ya? Entonces, hoy día el negocio funciona solo y él se dedica a comer y pasarlo bien. Entonces, es algo que es perfectamente posible. Y la otra idea de negocio para la habla hispana completa, un español que se va a vivir a México y que descubre su pasión de que es educar a emprendedores, de vivir el proceso de aprender, emprender y lo hace a partir de generar contenido. ¿Cuál es el contenido? Resumir libros para emprendedores, libros de emprendimiento en un podcast de 1 hora y que va generando mucho seguimiento. Yo lo sigo, muy entretenido, muchos libros muy interesantes, se los recomiendo. Su página se llama librosparaemprendedores.org, creo. Y es cosa de sentarse en el computador o con tu teléfono, darte 1 hora, escuchar el audio, tomar nota y hay muchos libros muy recomendables. Es excelente. ¿Qué es lo que hace él ahora? Vende cursos, vende asesoría, tiene una página web en donde tiene muchas personas que llegan y que compran sus paquetes de servicios. ¿Ya? Muy, 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 muy recomendable. También algo que nace a partir de una pasión, a partir de la generación de contenido. Bien, esas son ideas para abrir la mente, para un poco eh, no quedarnos solamente con el plan general, sino que abrir un poco la mente de cosas que se pueden hacer de manera tan simple y pensar en las cosas que a uno nos gusta. No sé, me gusta tocar el violín. Eh, generar una página que reúne a violinistas o amantes de la música clásica y dar clases de violín y vender violines, importarlos del extranjero y vender las cuerdas. No sé, hay cosas tan específicas como eso o cosas tan amplias como me encanta el fútbol y sigo todos los partidos del campeonato nacional, los campeonatos internacionales y hago comentarios y genero una comunidad y después vendo eh, camisetas autografiadas. No tengo idea. Muchas cosas que se te pueden ocurrir y que puedes empezar a hacer algo de a poco. Todo va un poco para allá. Eh, Cristian me dice criptomonedas como un mercado en crecimiento. Sí, las criptomonedas han crecido harto, pero han proliferado mucho y hay bastante de incertidumbre respecto a cuál será el futuro de estas criptomonedas. Si hoy día tenemos 10.000 criptomonedas, ¿cuál es la diferenciación de una respecto a otra? Invertir en criptomonedas
cuánto van a subir en el tiempo. Ya llegaron a un techo, tienen potencial de crecimiento. La verdad que es solo una inversión. Puede ser un mercado en crecimiento, pero acá estamos hablando de desarrollar un negocio. Entonces, claro, tú puedes invertir en una criptomoneda y asumir el riesgo, pero no sé si verlo como un negocio propiamente tal, en donde tú puedas generar ingresos en el tiempo estable a partir de algo que hagas con las criptomonedas. No sé si me explico. Eso estamos hablando de cosas diferentes. Cuando hablamos del millón de dólares y generar esta libertad financiera es porque a ese millón de dólares le vamos a generar una rentabilidad del 6%, hablábamos anteriormente, y eso me va a permitir una generación de ingresos mensual estable. Eso es el fin último. Pero antes la construcción de ese patrimonio viene principalmente de negocios e inversiones también. Y por eso llegamos siempre a esta lámina. Siempre terminamos los webinars con esta lámina. 5 pasos para la libertad financiera. Planificar. Acá les acabo de comentar un plan, números concretos. Es posible, pero hay que generar ingresos. Hay que construir este patrimonio. También hablamos de ciertas ideas. Lo hablamos en el último webinar, que íbamos a hablar precisamente de ingresos, que lo habíamos tenido un poquito perdido o sin atacar mucho el tema de generación de ingresos. Y inversiones financieras, lo que probablemente más hablamos, y también la renta inmobiliaria. Pero siempre todo nace por acá. En la tarde hablábamos acá en la oficina. ¿Cuándo decidiste tener $1.000.000, construir $1.000.000? Me preguntaban acá. Hace harto años, yo diría que unos 15 años, pero estaba convencido, no tanto, no tanto, la verdad que no tanto. Hoy día estoy absolutamente convencido y no quiero uno, quiero varios más, varios millones de dólares más. Pero eso parte por la mente es clave. Y, y de eso vamos a hablar en 2 webinars más. ¿Ya? En el próximo vamos a hablar de inversión en acciones, por lo tanto volvemos a las inversiones financieras, cómo invertir en acciones, muy interesante, muchas posibilidades, no solamente invertir en acciones, hoy día podemos invertir en fondos, podemos invertir en ETF, en el extranjero, en Chile, en Europa, muchas cosas relacionadas a eso. Eh, y en el webinar subsiguiente vamos a hablar de un libro muy bueno que se llama Los secretos de la mente millonaria. Y la verdad que ahí se hablan de cosas que están probablemente muy adentro de uno. Eh, Escondidas y que se arrastran de atrás, de mucho tiempo, de la familia, de las cosas que te dijeron cuando niño, de experiencias de vida, etcétera. Así que de todas esas cosas vamos a ir hablando, por supuesto, en los próximos webinars. Bien, Esmeralda me pregunta cuánto llevo. No lo puedo decir, no lo puedo decir. Ya lo hablaremos. No sé si tienen alguna duda, consulta, qué les pareció. Bien, con esto cerramos el día de hoy. Agradezco mucho su participación y espero cada día se sumen más, inviten a sus amigos. Si alguno de ustedes no es cliente, los invito a una reunión gratuita, contacto@rubix.com, la agendamos y le explicamos un poco lo que hacemos, así que todas las invitaciones y nuestras puertas están abiertas para lo que quieran. Cristian me dice, hace poco supe de Ray Dalio y su estrategia de inversión. Podría ser un buen tema a futuro. Claro, Ray Dalio ha sido reconocido como un muy buen inversionista y tiene un libro que le digo muy bien, Principles o Principios, que está traducido al español. Así que, sin duda, no lo he leído, así que me lo dejo de tarea para leerlo. El libro está como me interesa en mi iPad, así que puede ser un tema a tocar, Cristian. Buena recomendación. Muchas gracias, Rolly. Muchas gracias, Ignacio. Ignacio, próximo miércoles a las 8 va a ser de inversión en acciones, así que de eso estaremos hablando el próximo miércoles. Genial, Luis. Genial, Juan. Muchas gracias. Y Rolly, estas presentaciones están todas en nuestro canal de YouTube, pero se las pueden pedir a su asesor. Se las enviamos encantado. Todas están grabadas. Así que muchas gracias. Que tengan una muy buena fin de semana. Chao, chao.